Hola, hoy presentaremos el tema Currículo y Matemática, presentado por Leudi, Angélica y Odalis. Esto para la asignatura Didáctica Especial de la Matemática para el segundo ciclo del nivel primario 1. Nuestro docente guía es Alejandro Taveras. Y hoy, vamos a estar explicando los siguientes subtemas, que son las competencias fundamentales, 2, competencias matemáticas, 3, dimensiones de los contenidos matemáticos, 4, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y 5, los indicadores de logro. Iniciamos con las competencias fundamentales. Estas son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo el currículo. Y además, estas, para su desarrollo, requieren de una participación colaborativa, no solo en matemáticas, sino que en todos los niveles, las modalidades y los subsistemas, y así también como las distintas áreas del currículum, matemáticas, sociales, lengua española, etc. Además, estas es importante aclarar que se sustentan en los principios de los valores de los derechos humanos y los valores universales. Vamos a ver cuáles son estas competencias fundamentales que se plantean en nuestro diseño curricular. Una primera es la competencia ética y ciudadana, la cual implica, mediante su adquisición, que el niño se reconozca como miembro de una cultura, un proyecto de nación y una cultura humana planetaria. También que evalúe sus prácticas sociales e institucionales en el devenir histórico y en el presente, así como que contribuya a la creación de relaciones justas y democráticas para la convivencia y que actúe con autonomía, responsabilidad y asertividad en referencia a sus deberes y derechos. Otra competencia es la comunicativa, la que mediante su adquisición fomenta que el niño reconozca los elementos y características de la situación de comunicación, que identifique los diversos modos de organización textual, oral y escrita, y así también que utilice diversos códigos de comunicación y que autorregule su proceso de comunicación. Otra competencia es la de pensamiento lógico, creativo y crítico, donde el niño elabora y argumenta sus juicios y opiniones, aborda situaciones y necesidades de forma creativa y examina la validez de las ideas propias y ajenas. Por otro lado está la competencia de resolución de problemas, que implica que el niño se identifique y analice el problemáticas, que investigue y busque informaciones, que identifique estrategias y genere alternativas de soluciones, así como que evalúe los resultados obtenidos para la toma de decisiones. Otra es la competencia ambiental y de salud, donde el niño desarrolla una autoimagen equilibrada y una sana autoestima, establece relaciones constructivas y colaborativas, descubre la relación con la trascendencia, proyecta su futuro y misión en la vida con autonomía, realismo y optimismo. Otra es la competencia de desarrollo personal y espiritual, en donde el niño desarrolla una autoimagen equilibrada y una sana autoestima. Además, el niño establece relaciones constructivas y colaborativas, así como descubre, así igual como la anterior, descubre la relación con la trascendencia. También proyecta su futuro y misión en la vida con autonomía, realismo y optimismo. Las competencias matemáticas: razonar y argumentar, comunicar, moldear y representar, conectar, resolver problemas y utilizar herramientas tecnológicas. Estaremos hablando de cada una de ellas y que comprenden cada una de estas. Razonar. Esta competencia incluye a plantear cuestiones propias de la matemática: cuántos hay, cómo encontrarlos, si es así, entonces, y otras cuestionantes. B. Conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a las cuestiones anteriores. C. Distinguir entre diferentes tipos de enunciados, definiciones, teoremas,
conjeturas, hipótesis, ejemplos, afirmaciones condicionadas. D. Entender y utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y sus límites. Es decir, no tomar por hecho lo que se le da, sino que debe de cuestionar, analizar y hacer procesos mentales con lo ya antes mencionado, planteando cuestionamientos para llegar a una opinión crítica y un resultado efectivo en los procesos matemáticos. Argumentar. Esta competencia incluye a. Conocer lo que son las pruebas matemáticas y cómo se diferencian de otros tipos de razonamientos matemáticos. B. Seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes tipos. C. Disponer de sentido para la heurística, que puede o no ocurrir y por qué. D. Crear y expresar argumentos matemáticos, es decir, emitir un juicio crítico sobre lo que se le plantea de manera matemática. Es decir, que si se le plantea que 2 más 2 es 4, este debe argumentar por qué cree que este enunciado es verdadero o es falso. Es decir, que con sus propias palabras debe de poder explicar y dar a entender la información que está recibiendo. Comunicar. Esta competencia incluye a. Expresarse uno mismo en una variedad de vías sobre temas de contenido matemático de forma oral y también escrita. B. Entender enunciados sobre estas materias de otras personas en forma oral y escrita. Es decir, no solamente poder dar a conocer y expresar de distintos modos lo que sabe sobre el contenido matemático, sino que también poder entender y asimilar de manera efectiva lo que otras personas le expresan sobre el conocimiento matemático, es decir, la capacidad de emitir y recibir información de manera efectiva. Moldear. Esta competencia incluye a. Estructurar el campo o situación que va a moldearse. B. Traducir la realidad a una estructura matemática. C. Interpretar los modelos matemáticos en términos reales. Trabajar con un modelo matemático. D. Reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus resultados. E. Comunicar acerca de un modelo y de sus resultados, incluyendo sus limitaciones. F. Dirigir y controlar los procesos de modelización. Esta competencia se refiere a poder construir y deconstruir la información que se le ofrece. Es decir, que ajuste el conocimiento que se le imparte o que pueda adquirir en la clase y que lo acomode a su propio entendimiento. Es decir, que pueda asimilar lo que se le dice y darle forma de una manera que pueda comprender. Representar. Esta competencia incluye a. Decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representación de objetos matemáticos y situaciones, así como las interrelaciones entre las distintas representaciones. B. Escoger y relacionar diferentes formas de representación de acuerdo con la situación y el propósito. Es decir, que en la clase cuando se le presenten objetos o situaciones matemáticas, podrá representarlo de otra manera distinta, pero que se comprenda de la misma forma. Resolver problemas. Esta competencia incluye a. Plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos puros aplicados de respuesta abierta o cerrados. B. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. Es decir, que esta competencia requiere que el estudiante encuentre nuevas vías para la resolución de problemas de manera autónoma, sin necesidad de intervención del maestro. De esta manera, su conocimiento y su aprendizaje se vuelve más autónomo y requiere mucho menos de la intervención
de un agente externo, haciéndose más independiente y teniendo la capacidad de darle resolución a las problemáticas que se le vayan presentando de diversas maneras. Utilizar herramientas tecnológicas. Esta competencia incluye utilizar los recursos y herramientas tecnológicas familiares en contextos, modos y situaciones que son distintos del uso con el que fueron presentados. A diferencia de las variables, contextos y situaciones que fueron ejemplificadas con anterioridad, la variable competencia no admite una ejemplificación similar. Esto quiere decir que el estudiante va a ser capaz de utilizar herramientas tecnológicas en diversos contextos en su vida cotidiana, aunque en esta parte se hace referencia a un ambiente áulico en el cual los recursos tecnológicos sean evidentes y que su uso ayude a agilizar y a desarrollar las habilidades de los estudiantes con la tecnología. Estudio de las 4 dimensiones de los contenidos matemáticos. Dimensión numérica, geométrica, medición y estadística. Vamos a estar desglosando cada uno de los contenidos de estas dimensiones en cuarto, quinto y sexto de primaria, segundo ciclo. Numérica o numeración en cuarto. Esta dimensión abarca los números naturales, por ejemplo, valor de posición, unidad de millón, símbolos, igual, menor y mayor que, números en forma desarrollada, redondeo, números romanos, símbolos y reglas del sistema. Cabe destacar que esta dimensión es bastante amplia, es la más amplia de las 4 dimensiones y está en los 3 grados. Continuamos con fracciones, fracciones propias, impropias y números mixtos, fracciones equivalentes, entre otros. Fracciones decimales, notación, valor de posición, décima y centésima, suma y resta de números decimales, problemas, entre otros. En quinto, números naturales otra vez, valor de posición, orden de números naturales, números de forma desarrollada, adición de números naturales y sus propiedades, fracciones, fracciones propias e impropias y números mixtos, fracciones equivalentes, simplificación y ampliación de fracciones, comparación y orden, entre otros. Continuamos en quinto con números decimales, valor posicional hasta la milésima, orden y comparación, suma y resta de números decimales, multiplicación de números decimales, entre otros. Proporciones y razones, proporciones, propiedades, cuarta proporcional y por ciento, entre otras. En sexto, los números naturales otra vez. Cabe destacar que los números naturales están en los 3 grados y se desarrollan en distintas partes de los números naturales dependiendo el nivel en que se encuentran. En sexto, se estudia el concepto, notación de desarrollada, factorización, potencia de un número natural, entre otros. Con respecto a los números enteros, el concepto, estima de números enteros, adición de números enteros, sustracción de números enteros, entre otros. En los números decimales, concepto, valor de posición, la 10 milésima y la 100 milésima. Redondeo, compara y ordena números decimales. En la dimensión de geometría en cuarto tenemos el concepto de punto, recta, plano, segmento, rayo, ángulo y notación, entre otros. En el tema de los polígonos encontramos el triángulo, clasificación de triángulos por sus lados y ángulos, cuadrilátero, paralelogramos, rectángulo, cuadrado, entre otros. De concepto encontramos la congruencia, segmentos congruentes, figuras geométricas congruentes, polígonos congruentes, transformaciones, rotación, reflexión y traslación, entre otras.
También tenemos concepto de simetría y de línea de simetría, conceptos de teselaciones y mosaicos y embaldosados. Continuamos en cuarto con el concepto de círculo y circunferencia, elementos de círculo y circunferencia. Continuamos con conceptos de coordenadas cartesianas, punto de origen de coordenadas cartesianas y ubicación del punto en el plano, entre otras. Y por último, en cuarto tenemos conceptos de cuerpo redondo, cono recto, cilindro recto y esfera. En geometría de quinto tenemos los conceptos de idea básica de la geometría, punto, recta, segmento, rayo y plano. Otra vez, ángulos, notación, medida de ángulos. Tenemos el concepto de triángulos, clases de triángulo por sus lados, concepto de semejanza, transformación, rotación, reflexión y traslación nueva vez. En sexto tenemos el concepto de polígonos regulares e irregulares, polígonos inscritos y circunscritos. También tenemos el concepto de catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Continuamos con el concepto de figura semejante y congruente, características de figuras semejantes, establece conjeturas acerca de figuras semejantes, transformaciones geométricas, nueva vez, rotación, reflexión y traslación. Continuamos con la siguiente dimensión en cuarto de medición. Los conceptos que se definirán serán de longitud, notaciones, unidades de medida del sistema métrico, decimal, kilómetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Instrumentos de medición, suma y resta de longitudes. Continuamos en cuarto con el perímetro, mide y estima de perímetros de polígonos, notación intuitiva de perímetros de la circunferencia. Continuamos con el concepto de área, unidades métricas cuadradas, el metro cuadrado y el centímetro cuadrado, notación, estima áreas, área de polígonos regulares e irregulares. Continuando en cuarto, vamos con el concepto de volumen, el centímetro cúbico y el decímetro cúbico, notación de centímetro cúbico, estima de volúmenes, volumen de un cubo y de prismas regulares, volumen de sólidos formados por varios prismas regulares. Continuando en cuarto, la capacidad. Dentro de este tema tenemos el litro y el mililitro, notación de litro y mililitro, centímetro cúbico. Continuando con cuarto tenemos el peso. Dentro de este tenemos el gramo, notación otra vez, uso de balanza, unidades de peso, libra, onza, kilogramo, peso y gramo, peso. Continuando en cuarto, tenemos los conceptos de medida de intervalos de tiempo, tiempo de diferentes momentos del día, AM y PM. Continuando en cuarto, tenemos la temperatura. Esta se llama el concepto intuitivo de temperatura, termómetro, escala, Celsius y centígrada, notación de grados Celsius. En medición ya en quinto, entramos con el concepto de medida de longitud, unidades arbitrarias de medida de longitud y unidades de sistema métrico. Continuamos con conceptos de perímetro, de figuras geométricas regulares e irregulares, nueva vez, y estima de perímetros otra vez. Continuando en quinto, conceptos de longitud, de circunferencia, el número pi, centro, radio, diámetro, cuerda, ángulo central y ángulo completo de una circunferencia. También conceptos de área, estima y mide área de polígonos con unidades arbitrarias, estima medidas de área de un círculo. Ya continuamos con concepto de área de polígonos, rectángulo, cuadrados, paralelogramos, triángulos, trapecios, calculadas utilizando fórmulas. Base y altura del rectángulo, el triángulo y el paralelogramo. Conceptos también de volumen, unidades cúbicas del sistema métrico,
decimal, milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico y metro cúbico. Continuando en quinto, ahora entramos al tema de la masa y peso. Se va a tratar las unidades de masa kilogramo, gramo, miligramo, unidades de peso, libra, onza, quintal, tonelada. En el tema de tiempo, unidades de tiempo, horas, minutos y segundos. Y con respecto a la temperatura, unidades de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Continuando en quinto, se tratan conceptos de recolecta, cuenta y organiza datos estadísticos, gráficos, gráfica de barras, pictograma, medidas de tendencia central, moda, media, aritmética, mediana, para datos no agrupados. Ya en sexto, se van a tratar conceptos de unidades del sistema métrico decimal, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Unidades del sistema inglés, la milla, la yarda, el pie y la pulgada. Concepto también de perímetro, de polígonos regulares, irregulares y círculos, área de polígonos regulares e irregulares y círculos. También conceptos de prisma recto y sus características, el cubo, área total de la superficie de prismas rectos regulares. Concepto de redes, también concepto de volumen, aristas, vértice, volumen de prismas recto, rectangulares. Continuando en sexto, se va a tratar el concepto de capacidad como volumen interno de recipientes, unidades de capacidad en el sistema métrico decimal, el litro y el mililitro, problemas que involucren medida y estimación de capacidad. Con respecto a la temperatura, unidades de temperatura, grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit, escalas de temperatura en grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Entramos ahora a la última dimensión, que es la estadística. Cabe destacar que la estadística solo está en 2 grados, las otras están en los 3. La estadística solamente está en cuarto y en sexto. Los conceptos que se van a tratar en estadística en cuarto es recolecta, organiza y clasifica datos, tabla de conteo, frecuencia, pictograma, gráfica de barras, concepto de probabilidad, concepto intuitivo de experimento, juegos, concepto intuitivo de espacio muestral, concepto intuitivo de suceso o eventos, seguro, probables e imposibles. Y en sexto, por último, conceptos de recolecta y organiza datos en tablas de frecuencia, cálculo de media o promedio, mediana y moda, gráfica de barras, pictogramas, gráficos lineales, variables cualitativas y cuantitativas, gráficos circulares o de sectores, concepto de probabilidad, espacio muestral, conteo y combinaciones. Como pudimos observar en cada una de las dimensiones, el nivel de dificultad iba aumentando con respecto al grado en que se iba dando, es decir, que se iba dando lo más básico o la base en cuarto grado y en quinto, y luego en sexto ya la complejidad era mayor. Ahora les dejaré con mi compañero Odalis, que continuará con su exposición. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares a través de los cuales se concentran y desarrollan las competencias. Contamos con 3 tipos de contenidos que se dan simultáneamente e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, que son, como los antes mencionados, los conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Entre los conceptuales se refiere al conocimiento que tenemos acerca de las cosas, datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan con un conocimiento verbal. Estos contenidos se refieren a tres tipos de categorías bien definidas: hechos, datos y conceptos. Los hechos son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como el derribamiento del muro de Berlín o la independencia nacional. Los datos son informaciones concisas y precisas, como el nombre del primer astronauta que pisó la Luna o el nombre del presidente de la República Dominicana. Por otra parte, están los conceptos, que son la forma de representar ideas, situaciones, estructuras o procesos. Un ejemplo de esto sería el concepto de aprendizaje significativo. Es un concepto que se refiere al aprendizaje con un sentido para las personas. Los contenidos procedimentales. El conocimiento procedimental es referido a cómo ejecutar acciones interiorizadas, como las habilidades intelectuales y motrices. Abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin. Estos contenidos hacen referencia a los saberes saber cómo hacer y saber hacer. Ejemplo, la recompilación y sistematización de datos, uso adecuado de instrumentos en el laboratorio. Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas o metodologías, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos, pues un conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo o competencia. Por otro lado, tenemos los contenidos actitudinales. Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y a la convivencia social. Por los contenidos actitudinales entendemos una serie de contenidos que podemos clasificar entre valores, actitudes y normas. Los valores son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio sobre las conductas y un sentido. Son los valores, por ejemplo, la solidaridad, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la veracidad, entre otros. Las normas, por otra parte, son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas por convicción, indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Las actitudes son las tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas para actuar de cierta manera. Son la forma como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores determinados. Los indicadores de logro. Los indicadores de logros nos permiten ir observando el avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados. Los indicadores de logro son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niñas y niños, permitiendo apreciar externamente lo que sucede internamente en el niño o la niña. Y son referentes que sirven para valorar el desempeño de los y las estudiantes, descubriendo el logro de la capacidad y actitudes en diversos niveles. Aquí veremos un cuadro. Para elaborar los indicadores de logro se toma lo siguiente: una acción, que nos preguntamos qué hace el niño; un contenido, qué es lo que hace en concreto; y la condición, cómo lo hace. En conjunto es una acción más el contenido más la condición. Un ejemplo: analiza una historia logrando identificar la idea central del tema.
Recordemos también que un mismo indicador puede evaluar diferentes contenidos y áreas. Veremos un ejemplo. Indicador de logro de cuarto grado en el área de matemática numeración. Un indicador de logro sería cuenta hasta 1.000.000 de mil en mil a partir de un número dado. Y aquí podemos evidenciar la acción, el contenido y la condición. ¿Qué hace el niño? El niño está contando, ¿qué es la acción? En el contenido, ¿qué es lo que hace en concreto? Está contando de mil en mil. Y la condición, ¿cómo lo hace? Está contando del mil en mil a partir de un número dado. Entonces, aquí sí podemos evidenciar los indicadores de logro. Finalmente, queremos dejarle esta frase. Muchas gracias primero por ver este video hasta el final. Y esta frase que nos deja Aristóteles dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Muchas gracias por su atención y que tenga un excelente día. Hasta la próxima.